Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gabriel Guerrero y quiero primero que nada agradecer por la invitación y felicitar a la Red Latinoamericana de PNL por estos 10 años de realizar este trabajo tan noble de compartir con el mundo de habla hispana más acerca de programación neurolingüística. Soy Gabriel Guerrero y para los que no me conocen, dicté cursos al lado de Richard Bandler, más de 25 diferentes cursos a lo largo de una década, y en ese tiempo fui nombrado incluso Associate Professor of Bandler Technologies, lo que fue un nombramiento honorario por haber impulsado su trabajo en países de habla hispana y me permitía hacer certificaciones y programas de Design Human Engineering y Neurohypnotic Repatterning, modelos creados por Richard Bandler en 1990 y en el año 2000 respectivamente. El día de hoy quiero compartir con ustedes en unos breves minutos parte de las cosas que resultaron fascinantes para mí en ese tiempo colaborando al lado de Richard Bandler. Estuve pensando en diferentes temas que podrían ser de utilidad o interesantes para ustedes, hablarles de mis experiencias con él a lo largo de esos 10 años, las cosas que aprendí más en privado que en formaciones incluso. Y sin embargo me quedé pensando en qué pudiera ser más interesante, pero enseñarlo de una forma breve, concisa y que pudieran ustedes empezar a explorar más acerca del mundo en este sentido. Y entonces, al margen de poder compartir con ustedes ideas que pueden ser sumamente interesantes de mis años al lado de Richard Bandler, quiero compartirles algo que proviene de la escuela de Bandler, pero no directamente de Richard Bandler. Cuando yo conozco el trabajo de Bandler, hay varias cosas que me llaman la atención. Incluso me preguntan con mucha frecuencia, ¿qué es lo más importante que aprendiste con Bandler? Y hay muchas cosas, pero hay una que hago referencia en muchas ocasiones, que es cuando estábamos preparando un personal enhancement que realizaríamos juntos, un taller que Bandler trabaja a nivel personal, terapéutico con las personas, que lo viene haciendo hace ya cerca de 35, 40 años, y que solamente a mí me dio la oportunidad de realizarlo junto con él. Ese nunca lo hizo ni con Grinder, ni con nadie, lo ha hecho más que conmigo, siempre lo hace solo. Yo le preguntaba, le revisábamos el material que nos mandan los participantes, porque te mandan una lista de todo lo que quisieran trabajar, todo lo que, los problemas que tienen, los deseos que tienen. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo primero que haces al revisar este material que envían? Y Richard me contestó, busco lo que no está ahí. Busco lo que no está ahí, que explica todo lo que está ahí, o busco lo que no está ahí, que le daría solución a todo lo que está ahí. Y para mí resultó muy claro desde que me dijo busco lo que no está ahí, porque es una tendencia de Bandler y de la gente que trabaja cercano a él, aprender a observar lo que no está ahí, pero que tiene que estar ahí. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, para Bandler es muy importante identificar las presuposiciones, que es lo que tiene que ser cierto detrás de un mensaje que alguien comunica para la persona que lo está comunicando. Tiene que ser cierto, si no, no lo podría expresar. Algunos de ustedes dominan el tema de presuposiciones, algunos de ustedes a lo mejor apenas se han escuchado acerca de esto. Pero se trata de encontrar lo que la persona no está expresando, pero que tiene que ser cierto, tiene que estar ahí. Bueno, pues en esa misma idea, muchas de las cosas que hemos desarrollado los que estuvimos tanto tiempo o por un buen tiempo cerca de Bandler, es normalmente encontrar cosas que no están ahí, pero que tendrían que estar ahí, que tiene sentido que estén ahí y que con un poco de exploración terminamos descubriendo que efectivamente ahí se encuentran. Una de ellas proviene de mi querido amigo Eric Robbie. Eric Robbie, de origen escocés, dictó cursos junto a Richard Bandler, fue uno de los primeros entrenadores autorizados, certificados para enseñar DHE, uno de los primeros y importantes master trainers nombrados por Bandler. Y Eric Robbie descubrió las claves de acceso ocular de las submodalidades. Esto es, básicamente, no es un acceso ocular, es observando en la cara completa de la persona, poder reconocer lo que está sucediendo en el interior de su mente con solo observarla. Y le pedimos a la persona que piense en algún momento agradable, por ejemplo, y observando las claves que nos presenta la persona, podemos saber si es una imagen grande o pequeña, en movimiento o estática, si es a color blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces detecta las submodalidades solamente observando a la persona. Para esto se requiere de entrar en un estado de alta atención, de estar muy pendiente, muy alerta de lo que está sucediendo con la persona. No basta poner una gráfica de lo que puedes encontrar, porque no es así, en realidad es más un estado de percepción. Pero Eric Robbie también descubrió algo que le llamó mucho la atención y que llamó en su momento los niveles del diálogo interno. Yo en lo personal lo he llamado tipos de procesamiento mental, yo con autorización de Eric, y ahorita explico por qué.
¿Cómo descubrió Eric esto? Eric se dio cuenta que observando a las personas cuando hacían diálogo interno, no todos los diálogos internos se veían igual, ni todos los diálogos internos funcionan igual. Entonces, Eric descubrió esto o puso atención a esto y empezó a mapear, empezó a observar cuáles serían las diferencias o los diferentes tipos de diálogo interno. Posteriormente, lo primero detectó unos cuantos, detectó 4, luego 5 y después terminó con el número 7. Esto ya años después de este descubrimiento que fue a finales de la década de los 80, en cursos que realizamos juntos él y yo, exploramos la posibilidad de que esto no solamente se presentaba en diálogos internos, sino también en representaciones internas visuales y en representaciones kinestésicas. Entonces, por eso cambió a ser tipos de procesamiento mental. Además, él mismo cuestionó, criticó su nombre de niveles, porque en realidad no es necesariamente que aplica como niveles, algunos de ellos sí, otros no tanto. Misma crítica que se realiza al trabajo de los niveles neurológicos de Robert Dilts. Dato curioso, en una interacción entre Eric y Robert Dilts es que surgió la primera idea de los niveles neurológicos para Robert y en más o menos los mismos tiempos, las mismas fechas, es que entonces Eric propuso los niveles de diálogo interno. ¿Cuáles son estos niveles? Son 7 niveles diferentes y que de alguna forma son 7 tipos de procesamiento mental. Vamos a empezar por hablarlo como diálogos internos si fueran niveles. El primero de los niveles, el más básico, es el nivel de recitar. Es cuando en nuestro diálogo interno estamos recitando, como cuando recitamos las tablas de multiplicar, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, cuando estamos repitiendo algo solamente, como decimos en México, como perico, como loro, que lo estamos repitiendo, está memorizado y lo repetimos sin razonarlo, sin pensarlo, simplemente está memorizado. Este tipo de procesamiento mental, este nivel de diálogo interno es muy básico y se ha encontrado en años recientes, no en la época que Eric lo descubrió, pero en tiempos más recientes. Él me comparte investigación científica y médica que ha de alguna forma validado parte de lo que él descubrió. Requiere de una cierta actividad cerebral limitada para poder hacer repetir, como se le llamaría, el recitar. El segundo nivel de diálogo interno, él lo llama remembering o recordando. Recordando básicamente es una especie de parafraseo, es cuando decimos algo, pero en nuestras propias palabras. En la escuela en México muchas veces nos hacen decir o nos dicen, expresa esto, pero en tus propias palabras. Básicamente eso es de lo que se trata de recordar, es donde no estamos repitiendo exactamente las palabras o la idea que alguien nos compartió o que leímos en algún sitio, sino lo estamos modificando, le estamos poniendo nuestras propias palabras. Esto a nivel neuronal, a nivel del cerebro, requiere de la actividad del recuerdo, de esta parte que estaba en el recitar, pero además una parte de procesar el conocimiento o la idea para expresarla con nuestras propias palabras. Entonces hay un poco más de actividad cerebral, es lo que ha encontrado en investigación médica mi querido amigo Eric. Y en este caso estamos hablando, te repito, de la idea del recordar. Entonces tenemos recitar como el nivel más básico y en segundo lugar tenemos lo que sería el recordar. Esto es importante, estos dos niveles nos lo refuerzan mucho en la escuela también. Estar recitando algunas cosas es tal cual como nos las enseñaron y otras recordarlas, expresarlas con nuestras propias palabras. El tercero de los niveles del diálogo interno se refiere, lo llamó él, debatir, que es cuando estamos comparando, básicamente en nuestra mente estamos debatiendo entre diferentes ideas. Está la idea A, está la idea B, y entonces las comparamos, ya sea para elegir una de ellas o para aceptar ambas, crear de alguna forma como la suma de ellas o para crear de alguna forma una elección entre ellas. Entonces tenemos básicamente esta parte del debate en nuestra mente. Esta requiere de más actividad cerebral neurológicamente. Cuando han hecho resonancias magnéticas encuentran que hay mayor actividad cerebral que en las dos anteriores. Este nivel de debatir resulta valioso e importante en el aprendizaje. Escuchamos la postura de un maestro, la postura de otro, la postura de un grupo, la postura de otro, y entonces podemos, con pensamiento crítico, de alguna forma podemos elegir la postura que más nos agrade o incluso sumar las posturas y encontrar con que ambas pueden tener validez y hasta enriquecernos de esta forma. Entonces, este tercer nivel también es recomendado muchas veces o sugerido en distintos procesos educativos tradicionales en donde nos tienen o recitando o recordando o muchas veces debatiendo de alguna forma. No son la mayoría de escuelas, al menos, o la mayoría de materias en México que te pongan a debatir, pero al menos sí hay algunas que te promueven este tipo de proceso mental.
Ahora, el cuarto nivel de diálogo interno, como lo llamó en su momento Eric, es el de formular. ¿Qué es formular? Formular básicamente lo que la mayoría de las personas conocen como creatividad. Es cuando a partir de un concepto previo o varios conceptos, creamos algo nuevo, formulamos una nueva idea, un nuevo concepto. A partir de ese momento que fue formulado, cada vez que lo recordamos, o lo estamos recitando o lo estamos recordando, podríamos incluso estarlo debatiendo con otras ideas, pero una vez que ya se formuló, ya se formuló. Es un proceso que se da en un periodo de tiempo finito, se formula un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo diseño, algo nuevo. Por eso insisto, para muchos esto sería el proceso de creatividad, pero hay una condición importante, es que parte de algo ya conocido, ya sea de un concepto establecido, de un diseño que ya conocemos, es parte de algo que ya comprendemos y que ya tenemos en nosotros. Esto, aunque sí nos lo sugieren en muchos procesos educativos, no son la mayoría, son muchos, pero no son mayoría, siguen siendo una minoría en donde la mayoría de procesos educativos pretenden que recitemos algo, que lo recordemos en algunas situaciones, ya que incluso lo debatamos, lo comparemos con otras posturas, y algunos procesos de educación sí piden que creamos, que formulemos, usando el término de Eric, algo nuevo, algo a partir de lo que ya conocemos. Y esto, bueno, sucede, algunas personas son consideradas más creativas, otras menos creativas. En realidad todos hacemos esto en alguna etapa de nuestra vida, pero muchos lo van durmiendo, haciendo a un lado, como lo queramos considerar. Entonces ahí tenemos 4 diferentes niveles de diálogo interno. El quinto de los niveles del diálogo interno resulta muy interesante y este surgió en Eric posteriormente, no fue de los primeros que descubrió, y tiene que ver con, él lo llamó en su momento posing, en inglés, poner, que era como poner, como posar de alguna forma, pero cada vez que lo ha presentado, todavía a la fecha, cuando llega a mencionar este nombre, la realidad es que no transmite la idea tan claramente y a la hora de explicarlo, él se refiere a algo que, por lo que yo lo llamo de una forma diferente, lo llamo significar. Porque él como lo explica y como lo hemos enseñado ya a lo largo de los años, tanto él como yo, es que es ese proceso en el que le damos significado a las cosas a partir de nuestra experiencia, donde muchos podrían decir incluso filosofamos acerca de la vida. ¿Qué significa esto de mí? ¿Qué significa esto de las personas, de las relaciones? ¿Qué significa esto del amor? Y es un proceso en el cual vamos creando un significado, vamos dándole un significado a las experiencias. Esto surge y esto aparece obviamente en la edad temprana de todos y cada uno de nosotros como seres humanos, en donde le damos el significado de las cosas, lo que significa la familia, lo que significa el amor, lo que significa una relación. Y por supuesto, aunque hay cosas en común con otros seres humanos, son experiencias muy subjetivas y tiene mucho que ver con este proceso, por eso lo llamo yo como de filosofar. El término que le doy es significar, porque le estamos dando significado a las cosas. Esto para muchos incluso dirían es ir más profundo, para algunos es hasta como absurdo, no pierdas el tiempo filosofando, pero la filosofía, y no me voy a poner a dar clases de filosofía, algunos serán incluso más conocedores que yo al respecto, pero tiene su importancia en la experiencia humana, tiene su importancia en la historia de la humanidad, y en nosotros cuando estamos hablando de nuestros procesos mentales, resulta importante también entender que hay veces que estamos dándole significado a las cosas, que estamos profundizando, que estamos más en una reflexión profunda para darle un significado a las experiencias. Entonces, hasta este punto tenemos recitar, las tablas de multiplicar, recordar, donde lo decimos las cosas con nuestras propias palabras. Tenemos el siguiente nivel del debate, donde normalmente hay mayor actividad neuronal, como también ya hacía referencia. El formular, que suele también tener mayor actividad neuronal. Y el aspecto de este significar, filosofar, como lo queramos llamar, que curiosamente en resonancias magnéticas se encuentra que se activan otro tipo de funciones. No es como que van acumulándose. Por eso el mismo Eric cuestiona la palabra de niveles, porque los primeros 4 sí parecería que se van acumulando como niveles, y en este quinto ya es un proceso diferente. Sí hay algunos aspectos de algunas regiones del cerebro que se activan igualmente, pero ya es un proceso distinto, ya no es un siguiente nivel en cuanto a acumulativo, sino ya es un proceso distinto, de otro nivel, de otras características, vaya. Entonces, este sería el aspecto de significar. Pero eso es apenas el quinto nivel, son 7. El sexto de los niveles, el sexto de los tipos de procesamiento mental, Eric lo nombró construir. Construir es diferente que significar.
¿En qué son diferentes? Aquí construimos estructuras, construimos reglas en nuestra mente acerca del mundo, acerca del comportamiento, acerca del lenguaje. Esto lo planteó por primera vez, o al menos que yo esté enterado, Noam Chomsky en su momento, de cómo nuestra mente es capaz de construir las reglas gramaticales en la etapa temprana de la infancia. Antes de que nos la enseñen en la escuela, aprendemos las reglas gramaticales. No las reglas como tal, sino aprendemos a conjugar los verbos, por ejemplo. Y entonces en el castellano, un niño aprende que nadar, nadado, correr, corrido, romper, rompido. Y brincamos y decimos, no, 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 no se dice rompido. Y el niño se te queda viendo. Yo tengo hijos pequeños que dicen, ¿por qué no? ¿No? Pues, y no, aunque no te lo expliques, todos los demás verbos los estoy conjugando así porque romper no es rompido. Y entonces le explicamos de los verbos irregulares, aunque no se lo expliquemos así, y entonces es roto. Y así con algunos otros verbos irregulares, por supuesto. Pero el niño, sin que le hayan explicado nada, aprende a conjugar todos los verbos por ese patrón que detecta y por esa regla que construye dentro de su mente. Bueno, este proceso de construir reglas, también aprendemos reglas o construimos reglas de cómo se debe de comportar uno con las demás personas, qué se hace con la comida, qué se hace con una puerta, qué se hace con las sillas, cómo comportarnos en el mundo. Vamos construyendo reglas a partir de qué? De la experiencia. La diferencia entre construir y formular es que formular construyes o más bien formulas algo a partir de conocimiento previo, a partir de conceptos o ideas o de imágenes muy claramente definidas que ya tenemos asimiladas y comprendidas. Y en el caso de construir, construimos reglas a partir de la experiencia. Otra vez, esto ya no requiere del recuerdo, esto ya no requiere del recitar. Muchas veces está involucrado, pero no es necesario. Podemos construir reglas a partir de la experiencia que estamos teniendo en ese momento. Y es un proceso interno, es un tipo de procesamiento mental diferente que nos lleva a descubrimientos que curiosamente no siempre son innovadores. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando en mi caso construí ciertas reglas acerca de la argumentación, observando el trabajo de Bandler, tiempo después me señalaron a libros de argumentación que jamás había leído, que jamás había yo visto, en donde muchas de las cosas que yo detecté, construí como reglas, resulta que ya existían. A veces ligeramente diferentes con la forma que las expresaban que lo que yo había detectado, pero yo lo había detectado en la experiencia, no fue a partir de un conocimiento previo. Esto, por poner solamente un ejemplo, y de ahí, de hecho, yo desarrollé lo que se llama patrones de argumentación Bandler, cómo Bandler argumenta, que no es un modelo Milton, es la forma de estructurar los argumentos y de llevar a las personas a diferentes conclusiones. Al margen de eso, regresamos a nuestro tema del día de hoy, tipos de procesamiento mental, que básicamente nos habla de este sexto nivel, que es el construir. Entonces, construimos a partir de la experiencia. Muchas veces nos lo cortan, nos cortan las alas en el sistema educativo, en las distintas formaciones, porque en vez de ayudarnos o promover que aprendamos a construir más de estas reglas, nos dan las reglas ya establecidas, nos dan las cosas como deberían de ser. Yo sé que hay diferentes tipos de sistema educativo, no estoy hablando de todos, estoy hablando de la gran mayoría y de lo más tradicional, en donde ya no se trata de aprender a partir de la experiencia, sino a partir de la información, a partir del conocimiento. Ese es el sexto tipo de procesamiento mental. Por cierto, el que utiliza Eric para descubrir esto mismo, el que utiliza Bandler para crear muchas de las cosas que creó en la programación neurolingüística. A diferencia del mismo Grinder, sin quitarle ningún mérito al gran trabajo de John Grinder, que más como académico, que era él ya en ese tiempo, cuando se conocen, John Grinder ya tenía un doctorado en lingüística, Bandler estaba estudiando en la universidad, entonces Grinder aporta todas esas estructuras ya gramaticales para ponerle nombres a lo que estaban detectando en Erickson, en Burroughs, en Satir, y Bandler lo iba atrapando de la experiencia. Hay una anécdota muy bonita contada por John Grinder de cómo Bandler era capaz de tener los resultados, pero no de explicarlos de forma adecuada, y entonces él le propone a Bandler, John Grinder le propone a Bandler, enséñame a hacer lo que haces y yo te ayudo a estructurarlo, a darle, ponerle los términos para poderlo enseñar a otros. Entonces Bandler había logrado modelar, si queremos llamarlo así, la experiencia de Burroughs, de Satir, de Erickson, a partir de construir
la experiencia, y John Grinder llegó con conocimientos y aportó el ponerle nombres a las cosas y bueno, en fin, muchas otras cosas que por supuesto no se trata de eso este video. Pero entonces es interesante que este sexto nivel es el que principalmente ha operado a lo largo de los años en Bandler, y que también estuvo muy presente en el trabajo que ahora comparto del mismo Eric Robin. Entonces es el sexto nivel. El sexto de los niveles, el séptimo de los niveles o séptimo tipo de procesamiento mental, Eric lo llamó fascinación o fascinar. Y curiosamente y extrañamente para muchos, es un estado en donde desaparece realmente el diálogo interno, se está simplemente de alguna forma percibiendo y absorbiendo la experiencia. Por eso lo llamó la fascinación. Se asemeja mucho a estados de iluminación, de acuerdo a algunas culturas y tradiciones. Se asemeja mucho a lo que John Grinder se refiere como estar al entrar al estado de know nothing, que lo llama él, de no saberlo nada, sin prejuicios, sin paradigmas y simplemente tener la asimilación inconsciente o absorción inconsciente, lo ha llamado a lo largo de los años, de la experiencia. Es donde solamente estás presente y absorbes la experiencia. En resonancia magnética resulta que se ilumina gran parte del cerebro. A pesar de que parece que no hay un diálogo interno, que no hay un pensamiento, este nivel de absorción, de asimilación, donde se está presente en el momento, este nivel de iluminación, llamarían incluso algunos, tiene mayor actividad cerebral, aunque no necesariamente a nivel de diálogo. Estos son los 7 niveles de diálogo interno, como los presentó Eric Robin. Son, repito, recitar, recordar, debatir, formular, significar, construir y fascinar, ¿no? La fascinación. Estos 7 niveles, Eric descubrió, observando a las personas, calibraba que había algo diferente, que no todos los diálogos internos eran lo mismo, que no era lo mismo estar simplemente repitiendo como loro en tu cabeza algo, que estar significando algo, filosofando acerca de algo, y era percibir la persona a qué nivel de esto se encontraba, si querías extraer su estrategia, si querías ayudarlo en un proceso, e incluso lo empezó a llevar a una aplicación de cómo poder generar o elicitar en sus alumnos el estado adecuado dependiendo de la tarea que se necesitara. En algunos casos simplemente que recitaran, en otros casos que construyeran, en otros casos que formularan, y así poder calibrar en sus grupos y además provocar que se encontraran con el estado, o más bien ese nivel más adecuado. Cuando un día hablábamos, Eric, Rob y yo, en Puerto Vallarta, México, acerca de todo esto y de muchas otras cosas que nosotros trabajamos, sobre metaprogramas, patrones de habilidad lógico-lingüística, los patrones de argumentación Bandler, compartiendo sobre muchas cosas que nosotros mismos hemos explorado, revisado, etcétera, etcétera. Le compartía yo cómo mi experiencia, habiendo sido tenista profesional hace más de 25 años, 30 años para ser más puntuales, en la época que estuve de lleno metido en eso, le decía yo cómo yo podía encontrar estos mismos niveles a nivel del deporte, a nivel muscular, que una de las cosas que más hacemos como deportistas es llegar en algún momento al punto de que sea recitar, que sean automáticos, sin tener ni que pensarle, ni controlar, más allá de que estás repitiendo y repitiendo el mismo movimiento. Que en una etapa cuando estás corrigiendo la técnica o aprendiendo la técnica, muchas veces estás recordando y entonces estás haciendo pequeños ajustes, pero estás involucrando mayor conciencia de lo que estás haciendo y pequeños ajustes. Como en el nivel del debate, muchas veces cuando estás aprendiendo, estás probando diferentes, comparando, usando clases de término, debatiendo, pero a nivel físico, a nivel muscular, entre un movimiento u otro, y vas ajustando y vas comparando para elegir alguno o encontrar una combinación. Como físicamente también las formulamos y a veces creamos un nuevo movimiento. Esto lo hacen más los bailarines y algunas otras profesiones que el tenista, pero finalmente de todos modos muchas veces llegas a formular una nueva mecánica, un nuevo movimiento, un nuevo golpe para ejecutarlo. La parte de significar a nivel físico me parece que también lo llegamos a experimentar cuando ponemos más atención a nuestro cuerpo y lo comprendemos y lo conocemos sin necesidad de meter diálogo interno. Yo sé que algunos lo estarían pensando con diálogo, con pensamiento de esa naturaleza, pero puedes simplemente sentirlo, explorarlo y demás. El construir tiene mucho que ver también con este proceso donde tú mismo generas tus propias reglas de movimiento y demás. Entonces, al final del día lo podemos encontrar, por supuesto, a nivel visual. Puedo estar viendo algo, simplemente recitando la imagen, es una memoria fotográfica, si queremos llamarlo así, el recordando visualmente. Estamos
dándole una forma, es cómo era esa imagen y entonces la estamos recordando, no es exactamente cómo era, pero le estamos llegando a algo similar. Incluso a algunos les puede ser interesante el efecto Mandela, que le llaman, entonces cómo lo distorsionamos en nuestra mente, pero puede ser esta imagen. El debate, visualmente también comparamos entre diferentes imágenes, diferentes looks, me quiero ver con este peinado, este otro peinado, y estamos comparando muchas veces a nivel visual, no necesita haber diálogo para que esto suceda. También sucede el nivel de formular, ya lo decía yo, con diseñadores gráficos, pintores, donde a partir de conocimientos que tienen y de técnicas visuales y de colores pueden combinar y formular algo diferente, un nuevo diseño, una nueva obra de arte. La parte del significar, otra vez, igual que en el otro, resulta curiosa esta, porque sí, también a nivel de imagen podemos como adentrarnos en esta filosofar, aunque es difícil de explicarlo incluso con palabras. La parte de construir, mucho de lo que aprendemos, que construimos en nuestra mente, no es verbal. El lenguaje, por supuesto que lo es, como mencioné el caso de Chomsky, pero muchas cosas que aprendemos, construimos reglas de cómo funcionan ciertas cosas en el universo, en nuestro mundo, tienen que ver con imágenes y vamos construyendo ciertas reglas en términos visuales. Y por supuesto, en todos ellos, cuando estamos hablando ya del fascinar, normalmente no hay diálogo interno, estamos observando, estamos escuchando, pero todo lo que está en el exterior, y nuestra sensación también es a un nivel mucho, para mí, me gusta decir, más a un nivel espiritual. Pero entonces, lo que empezó siendo niveles de diálogo interno, podemos ir explorando cada vez más a fondo a comprender lo que serían los tipos de procesamiento mental, que más allá que la utilidad que tienen, que sí la tienen, es una invitación a ir más allá, a descubrir lo que no está ahí, pero que tendría que estar ahí, lo que no está ahí, pero que explicaría lo que está ahí, recordando esta frase de Bandler. Y entonces cuando observamos a alguien que está en su cabeza con sus diálogos internos, entender que no necesariamente todos los diálogos internos son lo mismo. No nada más a nivel de contenido, de qué te dices, sino qué proceso mental estás llevando a cabo. Y entonces algunos tienen más sentido que otros para que la persona pueda estar experimentando y viviendo lo que la persona está en esos momentos experimentando y viviendo. Esto es lo que es los tipos de procesamiento mental, originalmente nombrados por Eric Roby como niveles de diálogo interno, que tiene que ver con el tipo de conocimientos y de experiencias que para mí resultaron fascinantes al acercarme a Richard Bandler y al compartir con tantos años junto con Richard el escenario y tiempos, vaya en su casa, en la mía, en tiempos en donde compartes, convives y experimentas cosas diferentes. Esto que estamos, de lo que les estoy compartiendo en estos momentos, bueno, es parte de lo que me gusta enseñar en formaciones como Secretos de la PNL y más allá, y son las cosas que exploramos en algunas otras formaciones, en donde tratamos de ir un paso más allá, donde tratamos de compartir con nuestros alumnos cosas que puedan ser un poco diferentes a lo que hasta este momento hayan aprendido. Para aquellos de ustedes que están interesados en conocer un poco más acerca de mi trabajo y de estas ideas, pueden buscar algunos de los videos que comparto en YouTube, que es Gabe Television Online, así se dice en inglés. En español podemos decir Gabe Televisión Online, y esto es el canal en YouTube para los que me quieran acompañar, para los que quieran también observar en Instagram, hago diferentes publicaciones, más que nada compartiendo información de las próximas formaciones en Gabriel Guerrero Oficial, y por supuesto para los que están interesados ya en detalles, informes acerca de algún programa en particular, me pueden buscar por WhatsApp en el +52, estoy yo en México, 99884-12850, y así me pueden contactar en forma directa. Yo me encargo de las respuestas de esto, no voy a dedicar una hora a contestarte porque eso ya sería más una consulta y para esas también hay una tarifa, pero tienes algunas preguntas puntuales, por supuesto que con todo gusto me estaré dispuesto a escucharte y a contestar lo que sea valioso, útil en esos momentos. Por lo pronto, con esto espero haber aportado algo interesante, al menos despertar tu curiosidad acerca de qué cosas no se han explorado, qué cosas a lo mejor no se han enseñado hasta ahora en la red latinoamericana o en algunas otras formaciones, y simplemente invitarte a siempre ir más allá,
a explorar lo que no se ha explorado, a siempre tener en mente qué es lo que no me ha dicho la persona, qué es lo que no he visto, qué es lo que no ha sucedido, pero que tendría que estar ahí. ¿Por qué la persona está viviendo lo que está viviendo? ¿Qué necesitaría la persona para salir adelante o para estar en otra situación? Y cuando digo la persona me refiero si tú trabajas con otros, pero también me refiero a ti. ¿Qué es lo que tiene que estar ahí para que estés experimentando lo que estás experimentando? Para cuando tienes miedo, cuando tienes dudas, cuando tienes inseguridad, cuando tienes celos, ¿qué está ahí que permite que eso suceda? No es nada más de la nada, como dice mi querido Richard Bandler, las emociones no aparecen de la nada, no vas caminando por la calle y de repente lo sientes, tiene que haber habido un disparador, tiene que haber habido una razón, un motivo. Para nosotros todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Cuando empiezas a explorar esos porqués y para qué, tendrás soluciones más interesantes para el trabajo que estás realizando. Una vez más, yo soy Gabriel Guerrero, espero haberte aportado algo valioso y muchas gracias por la invitación a este evento, a esto que se está realizando y, por supuesto, felicitarlos una vez más por los 10 años de esta excelente labor. Que espero que tengan un excelente día todos ustedes y espero estar con ustedes una vez más muy pronto.